Officer Thomas Langley tomó un sorbo lento de su café, dejando que el calor se extendiera por su cuerpo mientras observaba cómo la luz de la mañana se filtraba a través de los imponentes robles que bordeaban las tranquilas calles de Westford, un suburbio acomodado a las afueras de Atlanta. La quietud del vecindario era casi pintoresca. Jardines meticulosamente cuidados, aceras impecables y entradas de garaje ocupadas por relucientes todoterrenos y sedanes de lujo. Era un mundo que parecía inmune al caos, un lugar donde los corredores matutinos saludaban con cortesía y donde las mayores preocupaciones giraban en torno a las normas de la Asociación de Propietarios y a la multa ocasional por exceso de velocidad. Langley se movió en su coche patrulla, ajustando el peso de su placa contra el pecho. Llevaba el tiempo suficiente en la fuerza para saber que, incluso en lugares como este, los problemas podían surgir cuando menos te lo esperabas. Echó un vistazo a la libreta que descansaba en el salpicadero, hojeando los incidentes reportados de la mañana. Las quejas constantes de la señora Calloway sobre un adolescente que patinaba demasiado cerca de sus rosales. Una solicitud de patrulla adicional cerca del club de campo después de que se avistara un vehículo sospechoso parado junto a la puerta. La llamada llegó justo cuando se disponía a dar el último sorbo de su café, ya tibio. Una alarma penetrante rompió la tranquilidad de la mañana, su estridente y rítmico aullido cortando el aire con una urgencia que tensó el cuerpo de Langley. Reconoció la dirección al instante: Stonebridge Lane, hogar de la familia Harper, una de las más ricas de Westford. La finca era de esas propiedades que la mayoría de la gente solo veía en revistas: extensa, con muros de ladrillo cubiertos de hiedra, cámaras de seguridad en cada esquina y una ornamentada puerta de hierro que servía como advertencia silenciosa para cualquiera que no perteneciera allí. La radio de Langley crepitó antes de que pudiera alcanzarla. Despacho a oficial Langley, tenemos un informe de un vecino, 2 varones jóvenes vistos entrando a la propiedad de los Harper por la puerta lateral, ambos con sudaderas con capucha. No hay más detalles por el momento. Langley se irguió en su asiento, sintiendo cómo se aceleraba su corazón. La finca de los Harper no era el tipo de lugar que los delincuentes de poca monta apuntaran. Demasiado riesgo, demasiada seguridad. Si alguien estaba irrumpiendo allí, o sabía exactamente lo que hacía o estaba lo bastante desesperado como para no importarle. «Recibido», respondió Langley con voz firme. «Voy en camino. Solicito refuerzos». Encendió la sirena, alejándose de la acera mientras su mente repasaba las posibilidades. ¿Ladrones probando suerte? ¿Vándalos? ¿O quizá solo un par de chicos imprudentes que habían entrado sin darse cuenta de las consecuencias? El chillido constante de la alarma se hizo más intenso a medida que se acercaba a la finca. Giró en Stonebridge Lane, donde los cuidados setos y las grandiosas casas coloniales contrastaban con la tensión que crecía en su pecho. Sus ojos rastrearon la propiedad al aproximarse, fijándose en cada detalle. La puerta principal seguía cerrada. No había señales de entrada forzada, pero la entrada lateral, la que mencionó el vecino, estaba parcialmente oculta tras una hilera de bojes perfectamente recortados. Langley estacionó frente a la puerta, dejando el motor encendido mientras salía del coche. Sus dedos flotaban cerca de su arma enfundada, sus instintos en alerta máxima. Se movió con cautela, escudriñando en busca de movimiento mientras se acercaba a la puerta lateral. El pestillo parecía intacto, sin signos evidentes de allanamiento. Su radio volvió a crepitar. «Oficial Langley, tenga en cuenta, el informante inicial indica que los sospechosos huyeron a pie. No hay más testigos». Langley soltó el aire, contemplando la tranquila calle más allá de la propiedad. Si los sospechosos iban a pie, no podían haber ido muy lejos. Se apresuró de vuelta a su patrulla, puso en marcha y comenzó a recorrer lentamente las calles cercanas. Sus ojos, entrenados, se movían entre callejones,
aceras e intersecciones, buscando algo fuera de lugar. 3 calles más allá, algo llamó su atención. 2 figuras caminaban a paso constante pero sin prisa por la acera, con sudaderas con capucha que coincidían con la descripción del aviso. Langley apretó el volante con más fuerza. «Despacho, aquí Langley. Tengo a la vista a 2 individuos que coinciden con la descripción. Calle Cedar, dirección este». «Recibido, oficial Langley». Lo siguió a distancia prudente, evaluando sus movimientos. No corrían. Sus manos estaban a la vista. No actuaban de forma sospechosa, al menos no de modo evidente. Aún así, llevaba suficiente tiempo en la fuerza para confiar en su intuición, y su intuición le decía que algo no iba bien. Langley se detuvo junto a la acera, bajando al fresco aire matutino. Al terminar el recital, Langley se quedó afuera del centro, contemplando a Caleb, que charlaba emocionado con los gemelos. «Lo hiciste genial», decía Matt, en serio. Caleb sonrió, aún ruborizado por los aplausos. «Pero fallé un par de notas». Malcolm se encogió de hombros. «A todos nos pasa. Lo importante es que seguiste». Caleb sonrió más amplio. «¿Creen que de verdad estuve bien?». Matt afirmó. «Sí, y mucho». Langley los observó bajo la tenue luz de los faroles. Era increíble cómo había cambiado todo. El pueblo había cambiado, los gemelos habían cambiado, y él había cambiado. Por primera vez en años, sintió que estaba en el lugar correcto. Eso lo hacía todo diferente. Langley conducía en silencio. Caleb dormía profundamente en el asiento de al lado, el rostro sereno. Las farolas proyectaban sombras danzantes en su expresión tranquila. Aún llevaba esa pequeña sonrisa en los labios, fruto de la emoción y el cansancio de la noche. Hacía un año, Caleb jamás se habría atrevido a salir a un escenario. Ni siquiera se defendía cuando se metían con él. Pero ahora era otro niño, seguro, valiente, capaz de alzar la voz, en gran medida gracias a Matt y Malcolm. Langley desvió la mirada un instante de su hijo para fijarse en la carretera. Los gemelos Taylor habían logrado eso. No era solo enseñar música, le habían dado confianza. Le habían mostrado lo que significaba mantener la cabeza alta, incluso cuando el mundo te empuja. ¿Cómo podría Langley pagarles? Suspiró, recordando cuánto había cambiado desde aquel día. Creía entender la justicia, creía estar siempre del lado correcto, pero tuvo que cometer un grave error para reconocer que la justicia real no siempre se iba de la mano con la autoridad, sino con defender lo correcto, aunque costara. Aparcó en la entrada de casa y apagó el motor. «Caleb», llamó con suavidad, sacudiéndole el hombro. El niño parpadeó, somnoliento. «¿Ya llegamos?». Langley asintió, abriendo la puerta. «Sí, campeón, vámonos». Caleb salió con paso cansado, frotándose los ojos. Langley lo siguió. La casa estaba en silencio. Sarah ya dormía. Langley acompañó a Caleb hasta su habitación, viéndolo tumbarse en la cama sin quitarse siquiera la ropa. Sus párpados se cerraban. Langley sonrió, arropándolo con cuidado. «¿Estuviste genial hoy, hijo?». Caleb murmuró algo ininteligible, ya medio dormido. Langley se quedó mirándolo un momento, luego apagó la luz y salió. A la mañana siguiente, sentado a la mesa con un café, Langley hojeó el periódico. El titular le llamó la atención enseguida. Los gemelos Taylor, de la injusticia a la inspiración. El artículo relataba su historia, la detención injusta, la lucha por la verdad, las amenazas, la demanda y el cambio que habían provocado en Westford. Langley leyó cada palabra con el corazón en un puño. Él había estado allí, lo había visto todo, pero leerlo así, negro sobre blanco, era distinto. Al final del artículo venía una cita de Malcolm. No queríamos protagonismo, solo queríamos justicia para nosotros, para Caleb, para todos. Langley dejó el periódico. Eso era todo lo que deseaban. Y ahora, por fin, lo estaban consiguiendo. Ese mismo día, Langley condujo hasta la casa de los Taylor.
Caleb iba a su lado, hojeando un cuaderno lleno de anotaciones musicales. ¿Crees que les guste mi nueva pieza?, preguntó. Langley sonrió. Estoy seguro de que sí. Llegaron y la señora Taylor los invitó a pasar. Están en la sala, dijo con cordialidad. Matt y Malcolm, en efecto, estaban allí. Malcolm con su violín, Matt tocando suavemente el piano. Al ver a Caleb, alzaron la mirada con una sonrisa. ¿Listo para la siguiente sesión?, bromeó Matt. Caleb asintió, algo nervioso, mostrándoles su nueva partitura. Langley se quedó en la puerta, contemplando la escena. La señora Taylor se acercó, cruzándose de brazos. Da gusto verlos así, dijo. En paz. Langley asintió. Sí, se lo merecen. Ella lo miró a los ojos. ¿Y tú también? Langley la observó en silencio. Aún no estaba seguro de merecer esa paz, pero estaba haciendo lo posible por ganársela, y, por ahora, eso le bastaba. A lo lejos, el sonido de la alarma en la finca de los Harper se había silenciado por fin, pero la tensión seguía presente. Su mano derecha se mantuvo cerca del cinturón mientras alzaba la voz con calma, pero con autoridad. Disculpen. Policía. Necesito hablar con ustedes un momento. Las dos figuras se detuvieron, cruzando una mirada antes de girar con lentitud. La luz de la mañana reveló sus rostros. Adolescentes, quizá de 16 o 17 años, con rasgos sorprendentemente similares. Gemelos. Langley sintió que su desconfianza aumentaba. «Deténganse ahí», ordenó. «Dense la vuelta». Ellos vacilaron apenas un segundo antes de obedecer. Sus movimientos fueron cuidadosos, deliberados. «¿Qué hacen en este vecindario?», presionó Langley, escudriñándolos en busca de algún signo de engaño. El más alto de los dos habló primero, con voz firme. «Volvemos caminando de casa de un amigo, señor. Vivimos a unas pocas calles». Langley lo examinó. «¿Qué amigo? ¿Cuál es la dirección?» «Jason Brooks, en Maple», contestó el chico sin titubear. «Soy Matt Taylor y él es mi hermano Malcolm. No hemos hecho nada malo». Malcolm se movió ligeramente, sus dedos jugueteando con el dobladillo de la sudadera. El gesto fue pequeño, pero notable. Los instintos de Langley se agudizaron. «¡Quietos!», ordenó con voz cortante, alcanzando la radio. «Despacho», habla Langley. «Necesito refuerzos en Cedar con Oak. 2 sospechosos retenidos». Malcolm exhaló bruscamente, con un leve temblor en su respiración. Incluso la compostura de Matt pareció tambalearse. «Señor, por favor», intentó de nuevo Matt, con voz firme, pero controlada. «Esto es un error. Somos estudiantes en Westford High». «He dicho que se callen». Langley lo interrumpió, avanzando un paso. «Ustedes dos, manos a la espalda». Matt vaciló, luego obedeció. «No hemos hecho nada malo», murmuró, pero sus palabras parecían pesar. Langley decidió ignorarlo. El chasquido metálico de las esposas llenó el espacio entre ellos, definitivo e inflexible. Malcolm se tensó bajo la mano de Langley, temblándole ligeramente las manos. La mandíbula de Matt se endureció, su expresión indescifrable. A lo lejos se oyeron sirenas, cada vez más fuertes. Langley ajustó su postura, aferrando con fuerza los hombros de ambos chicos. Se sentía justificado, seguro de su decisión. Las pruebas eran circunstanciales, pero sus instintos le aseguraban que estaba en lo correcto. Matt y Malcolm continuaban inmóviles en la acera, con expresiones que mezclaban miedo y algo más, algo latente que hervía bajo la superficie. Langley ignoró la inquietud que se alzaba en su interior. Llegaban los refuerzos. Todo estaba bajo control, o eso pensaba. El sol de la mañana se elevó, proyectando largas sombras sobre la calle silenciosa mientras Langley permanecía al lado de su patrulla, con los brazos cruzados, observando a los gemelos Taylor. El ulular de las sirenas se había desvanecido, dando paso al gorjeo ocasional de los pájaros y al susurro de las hojas con la brisa ligera.
Matt estaba sentado en la acera, con la espalda rígida a pesar de las esposas que le apretaban las muñecas. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos oscuros se mantenían fijos en Langley sin parpadear. Malcolm, sentado a su lado, no estaba tan tranquilo. No dejaba de mirar a su alrededor, moviendo los labios en un ritmo casi imperceptible. Langley frunció el ceño intentando captar las palabras, pero eran demasiado suaves, más parecidas a un murmullo que a un discurso. Langley se revolvió con incomodidad. ¿Quieren decirme qué hacían realmente en este barrio? Matt siguió en silencio, sus ojos clavados en los de Langley con una firmeza que incomodaba. El susurro de Malcolm se intensificó apenas, pero sus palabras seguían sin entenderse. El ritmo de su voz era inusual, medido, deliberado. Algo en ello hizo que se erizara la piel de Langley. Entonces se oyó el golpe de puertas al cerrarse. Habían llegado los oficiales Johnson y Rivera, seguidos por el oficial Chen. «¿Qué tenemos?», preguntó Johnson, acercándose a Langley con seguridad, examinando a los dos chicos en la acera. Langley se irguió. «Afirmativo, oficial Johnson. Acaba de llegar la grabación de seguridad de la finca Harper. La cinta muestra a un solo individuo, vestido de negro, sin sudadera con capucha. Parece que trepó la valla. El oficial Martínez lo está trasladando ahora». Los dedos de Langley se aferraron con fuerza a su cinturón. Las palabras lo golpearon como un puñetazo, haciéndole contener el aliento un segundo. Sin sudadera con capucha, sin mención de dos sospechosos. El estómago de Langley se encogió mientras se volvía lentamente hacia los gemelos. Matt seguía inmóvil, su mirada clavada en Langley, con un remolino silencioso de resentimiento y agotamiento en los ojos. El murmullo de Malcolm cesó al fin. El silencio que siguió pesó más que cualquier sirena. Los oficiales de refuerzo se movieron con incomodidad, percibiendo la realidad de la situación como una densa niebla. Langley sintió sus pensamientos no expresados oprimiéndolo. Tragó saliva, metiendo la mano en el bolsillo para sacar las llaves de las esposas. «Atención», sonó de nuevo la voz del despacho, ajena a la tensión asfixiante que se sentía en la calle. Los sujetos retenidos en su ubicación no coinciden con la descripción del sospechoso de la grabación. Langley exhaló, como si cada respiración lo empujara a un abismo que no podía nombrar. Le tembló ligeramente la mano al quitarle las esposas primero a Matt, cuyo chasquido se oyó con una resonancia final. Matt no se movió. Solo frotó sus muñecas y siguió mirando a Langley, como desafiándolo a decir algo, cualquier cosa, que pudiera hacer que ese momento fuera menos desastroso. Cuando Langley liberó a Malcolm, el gemelo menor mantuvo la cabeza gacha sin que se pudiera leer su expresión. Pero en cuanto las esposas se abrieron, flexionó las manos y soltó un largo y lento suspiro, como si hubiera estado conteniéndolo durante demasiado tiempo. La calle estaba en un silencio total. Langley carraspeó con la voz tensa. «Pueden irse». Malcolm no se movió al principio, como si no lo creyera. Luego, con un gesto rápido, se puso en pie, con los dedos todavía temblorosos. Matt se alzó más despacio, sin apartar la vista de Langley. El oficial sintió el peso de esa mirada. Abrió la boca para hablar, para disculparse o justificarse, no lo sabía. Pero antes de que pudiera articular palabra, la expresión de Matt se endureció. Su voz, al hablar al fin, sonó firme, inquebrantable. «Usted asumió que éramos culpables en el segundo en que nos vio». Langley tragó saliva. Matt no esperó respuesta. Nos esposó, nos humilló, nos trató como criminales y ni siquiera se detuvo a considerar que no lo éramos. Malcolm exhaló, envolviéndose el torso con los brazos. Su voz era más suave, pero no menos acusatoria. Ni siquiera preguntó las preguntas correctas. No quería la verdad. Solo quería creer que éramos los malos. Langley abrió la boca, pero la cerró de nuevo.
El mundo a su alrededor parecía distorsionado, como si el instante se estirara demasiado, crudo y expuesto. Al fin, Langley se obligó a hablar, la voz áspera. Yo... Se detuvo, intentando de nuevo. Me equivoqué. Matt no reaccionó. Su mirada no se suavizó. Lo siento, dijo Langley, notando el sabor amargo en su boca. Cometí un error. Matt dejó escapar el aire lentamente, pero sin rastro de alivio. Sí, dijo. Lo hizo. Los gemelos se giraron y se alejaron. Langley no los detuvo. Los vio desaparecer calle abajo, con pasos firmes, las cabezas en alto, su silencio hiriendo más que cualquier discusión. Tras él, el oficial Johnson se movió. «Vaya error, Langley». Langley no contestó. Estaba demasiado ocupado mirando su propio reflejo en el espejo lateral de la patrulla. Casi no reconocía al hombre que veía allí. Langley permaneció en su coche patrulla mucho después de que los gemelos Taylor se hubieran perdido de vista. El motor zumbaba con un ritmo constante, inmutable, pero él sentía que todo en su interior estaba a la deriva. El peso de lo ocurrido le oprimía el pecho, dificultándole la respiración. Se había equivocado antes, como cualquier oficial. Un mal presentimiento que no se cumplía, una corazonada fallida. Pero esto era distinto. No solo se había equivocado, había sido imprudente. Había dejado que sus suposiciones sustituyeran a la lógica. Había visto a dos chicos y decidió que eran criminales antes de que pudieran defenderse. Había ignorado la forma en que Matt había mantenido la voz firme, la forma en que Malcolm apenas había hablado. Estaba demasiado concentrado en representar el papel del oficial al mando, el que siempre sabía lo que hacía. Y había fallado. Su radio interrumpió sus pensamientos. «Langley, reporte de situación». Sintió la garganta seca. «Sospechosos liberados. Error de identificación». Un breve silencio. «Recibido. Regrese a la comisaría cuando esté listo». «Cuando esté listo». Langley no estaba seguro de cuándo lo estaría. Condujo sin rumbo, perdido en sus pensamientos, mientras las calles de Westford se difuminaban ante sus ojos. Céspedes perfectamente recortados, entradas de garaje pulidas, casas que costaban más que su sueldo de una década. Siempre había sido fácil creer que este lugar era predecible, seguro, que el peligro solo venía de afuera. Ahora esa creencia le parecía hueca. Sin saber bien por qué, aparcó en un estacionamiento vacío, aferrando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La quietud del coche se le echó encima. Tras un largo instante, tomó el teléfono y, sin pensarlo demasiado, tecleó «Taylor Twins Westford». Los resultados aparecieron de inmediato. Una avalancha de artículos y reportajes sobre la comunidad. Sintió un vuelco en el estómago al abrir el primer enlace. La pantalla mostró una foto. Matt y Malcolm, con camisas elegantes, de pie lado a lado en un pequeño escenario. Matt estaba sentado ante un piano de cola, los dedos listos para tocar. Malcolm estaba a su lado, sosteniendo un violín bajo el mentón. El artículo elogiaba su talento musical, describiendo su reciente actuación en una competición estatal. Ambos eran estudiantes de honor. Ambos habían sido aceptados en un prestigioso programa de verano de música. Langley siguió leyendo. Otro artículo, una recaudación de fondos para jóvenes con escasos recursos, organizada por los gemelos Taylor. Una beca ganada por Matt, un programa de mentoría cofundado por Malcolm. Cada nueva línea se sentía como un golpe. Langley había estado a punto de detener a dos de los chicos más prometedores de la comunidad. ¿Y por qué? ¿Porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado? ¿Porque alguien llamó denunciando a dos chicos con sudaderas? Porque, en el fondo, ya había decidido qué tipo de chicos usaban sudaderas con capucha en ese vecindario. Exhaló con fuerza, pasándose una mano por la cara. No se trataba solo de hoy, se trataba de cada instante previo, de cada juicio apresurado que había hecho, de cada suposición nunca cuestionada.
sintió algo que no podía ignorar: vergüenza. Permaneció allí, mirando la pantalla del teléfono, dejando que todo lo que acababa de descubrir se hundiera en sus huesos. Pensó en ir a casa, en servirse una copa y dejarse llevar por el cansancio. Pero en lugar de eso, puso el coche en marcha y se dirigió hacia un barrio modesto al otro lado de la ciudad. Encontrar la casa de los Taylor fue sencillo. El jardín estaba bien cuidado, con arriates de flores sencillos. Una luz del porche se encendió al llegar, la luz del atardecer proyectando largas sombras en los escalones de la entrada. Langley dudó antes de salir del coche, sintiendo un nudo en el estómago. Había enfrentado sospechosos armados, persecuciones a alta velocidad, testimonios candentes en el juzgado, pero nada se sentía tan abrumador como caminar hasta esa puerta. Tocó el timbre. Pasos. Luego la puerta se abrió y apareció Matt, con expresión inescrutable. Por un momento, ninguno habló. Entonces, detrás de Matt, apareció Malcolm. Tampoco dijo nada, cruzando los brazos, con el rostro cuidadosamente inexpresivo. Y tras ellos se asomó una mujer. La madre, se dio cuenta Langley. Era alta, con una presencia tranquila pero firme. Sus ojos, tan parecidos a los de sus hijos, mostraban una cortesía contenida, de esas que son la única armadura que se tiene. Langley tragó saliva. Yo carraspeó. He venido a disculparme. El rostro de Matt no cambió. Langley se sintió dolorosamente consciente de lo rígido que sonaba, de lo fuera de lugar que debía parecer allí de uniforme. Me equivoqué, admitió. Las palabras pesaban. Hice suposiciones que no debía hacer. Deje que me nublaran el juicio. Malcolm exhaló despacio, negando con la cabeza. Una disculpa no borra lo que pasó. A Langley se le encogió el pecho. Lo sé, dijo en voz baja, pero necesitaba decirlo. Matt lo estudió un largo momento, luego asintió, solo una vez. Después, sin más, cerró la puerta. Langley se quedó allí, mirando la madera frente a él, sintiendo que quizá había algo más que debería decir o hacer, pero no sabía qué. Regresó al coche. El camino de regreso se le hizo interminable. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras sobre el asfalto. Cuando entró en su casa, el cansancio le pesaba en los huesos. Iba directo a la cocina cuando vio a Caleb en el umbral, con las manitas retorciendo la camiseta. «Papá», dijo Caleb con voz temblorosa, «tengo que contarte algo». Langley se detuvo de inmediato, centrando su atención en él. «¿Qué pasa?» Caleb dudó. Luego, con voz temblorosa, añadió: «Hay unos chicos en el parque que se burlan de cómo hablo». El estómago de Langley se hundió. La tartamudez de Caleb existía desde que era pequeño. No era muy pronunciada, pero a veces, cuando se ponía nervioso, las palabras se atascaban. Langley siempre le había dicho que no importaba, que lo que tuviera que decir valía la pena, tardase lo que tardase. La tartamudez de Caleb existía desde que era pequeño. No era muy pronunciada, pero a veces, cuando se ponía nervioso, las palabras se atascaban. Langley siempre le había dicho que no importaba, que lo que tuviera que decir valía la pena, tardase lo que tardase. Pero ahora, de pie bajo la tenue luz de la casa, Caleb parecía frágil, dolido. Langley se arrodilló. «¿Qué te dicen?» Caleb tragó saliva con los ojos brillantes. «Se ríen cuando no puedo sacar las palabras. Me dicen que soy tonto». Su voz se quebró en la última palabra y Langley sintió algo romperse en su interior. Lo abrazó con fuerza. «No eres tonto», dijo con fiereza. «Ni un poco». Caleb se aferró a él y mientras lo sostenía, algo hizo clic en la mente de Langley. Todo lo sucedido, los gemelos Taylor, sus errores, sus prejuicios, se estrelló contra él de un modo que antes no había entendido. Él se veía a sí mismo como la autoridad, el que juzgaba, el que decidía. Pero el dolor de Caleb le recordó algo más importante. A veces, ser juzgado era lo más duro del mundo, y a veces las personas que creías entender
eran las que más tenían que enseñarte. Langley estrechó aún más a su hijo, prometiéndose en silencio, ahí mismo, en ese momento, que haría las cosas mejor. Porque tenía que hacerlo. Por Caleb, por los gemelos Taylor, por él mismo. Langley respondió la llamada al instante, con el pulso acelerado al reconocer la voz de la señorita Carter al otro lado. «Necesitas venir al instituto», dijo ella con urgencia. «Ahora». Langley no dudó. Cogió las llaves y salió de casa en cuestión de segundos, la mente llena de suposiciones. ¿Habrían aumentado las amenazas? ¿Habían atacado directamente a Matt y Malcolm? El trayecto hasta Westwood High se hizo interminable, cada semáforo en rojo un obstáculo entre él y lo que fuera que estuviera pasando. Al llegar, encontró a la señorita Carter en las escaleras de la entrada, con los brazos fuertemente cruzados. Le indicó que entrara sin decir nada. Mientras avanzaban por el pasillo, Langley captó las miradas inquietas de estudiantes y personal. Algo había sucedido, algo grave. Llegaron a la oficina de la señorita Carter y Langley apenas pudo entrar cuando aparecieron Matt y Malcolm por la otra puerta. Su aplomo habitual estaba tenso, irradiaban ansiedad. La señorita Carter cerró la puerta tras ellos. «¿Ha habido un incidente?», dijo. La mandíbula de Langley se tensó. «¿Qué tipo de incidente?». Matt exhaló, pasándose una mano por la nuca. «Nos emboscaron». Langley sintió que algo se rompía en su interior. «¿Quién?». «Los chicos Prescott», respondió Malcolm con voz dura. «Y algunos más. Nos arrinconaron en el estacionamiento después de clases. Dijeron que aprendiéramos nuestro lugar». La señorita Carter le ofreció a Langley una tableta con la grabación de seguridad lista. Al reproducirla, a Langley se le revolvió el estómago. El video mostraba a Matt y Malcolm caminando hacia sus bicicletas cuando un grupo de 6 chicos los rodeó. Hablaron algo, pero no se captaba el audio. De pronto, uno de ellos empujó a Malcolm. Matt se interpuso con las manos arriba, en posición defensiva, pero otro le lanzó un puñetazo. La pelea escaló con rapidez. Aunque Matt y Malcolm se defendieron, la diferencia numérica era demasiado. Eran más y estaban superados. Cuando por fin un profesor apareció corriendo, los chicos Prescott y sus amigos se dispersaron como cucarachas. Langley apretó los puños. ¿Alguien llamó a la policía? La señorita Carter suspiró. «Lo hice». Los ojos de Langley se oscurecieron. «¿Y?» «Huyeron antes de que llegaran los oficiales», admitió. Y como Matt y Malcolm rechazaron atención médica, lo clasificaron como pelea de colegio. Langley se giró hacia los gemelos. ¿Deberían presentar cargos? Matt negó con la cabeza. ¿Para qué? Sus familias tienen dinero, influencia, les darán un tirón de orejas y a nosotros nos tocará lidiar con las consecuencias. Malcolm cruzó los brazos. No vamos a caer en su juego, vamos a arreglarlo a nuestra manera. Langley frunció el ceño. ¿Su manera? Malcolm alzó la barbilla. Exponiéndolos. Matt sacó su teléfono, revisando mensajes y capturas de pantalla. Llevamos semanas reuniendo pruebas. Todo. Textos, amenazas en línea, grabaciones. Langley los miró, sintiendo una mezcla de admiración y preocupación. ¿Y qué piensan hacer con todo esto? Matt sostuvo su mirada. Que todo el pueblo sepa lo que pasa. Langley se pasó la mano por el pelo, soltando el aire lentamente. Quería protegerlos del contragolpe que sin duda se desataría al enfrentarse a los Prescott tan directamente, pero también sabía que no tenía derecho a decirles que no lucharan, después de todo lo que habían pasado. La señorita Carter se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Si hacemos esto, lo hacemos con cuidado, sin movimientos imprudentes. Recopilamos todas las pruebas y las presentamos de forma que no puedan desestimarlas. Langley asintió. De acuerdo, pero no lo harán solos. Matt y Malcolm se miraron, por primera vez sin oponer resistencia o desconfianza. Solo había comprensión.
Langley los observó y se hizo una promesa en silencio. Esta vez estaría en el bando correcto de la lucha. El plan tomó forma con rapidez. La señorita Carter contactó a otros estudiantes víctimas de los chicos Prescott, recopilando sus testimonios de primera mano. Langley, utilizando sus contactos, confirmó discretamente que se habían presentado quejas similares en el pasado, quejas que habían desaparecido misteriosamente. Matt y Malcolm trabajaron sin descanso, organizando toda la evidencia en un informe detallado y contundente. Luego hicieron lo único que la familia Prescott no podía controlar. Lo hicieron público. La historia se difundió primero en redes sociales, corriendo como la pólvora. Los videos, los mensajes, las amenazas, todo quedó expuesto ante todos. En cuestión de horas, los noticieros locales se hicieron eco. Los padres se indignaron. Los miembros de la junta escolar se apresuraron a dar comunicados. La familia Prescott negó todo sin convicción, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces explotó la verdadera bomba. Un profesor retirado se presentó con pruebas de que los chicos Prescott habían sido protegidos de las sanciones durante años. Salieron a la luz correos internos que mostraban cómo la dirección de la escuela había encubierto intencionalmente estos casos. Lo que empezó como un caso de acoso escolar derivó en un escándalo a gran escala. Y por primera vez, Matt y Malcolm no estaban a la defensiva. Los Prescott lo estaban. Langley vio el desenlace con una sensación agria de satisfacción. Los estudiantes implicados fueron suspendidos indefinidamente mientras se investigaba. El director renunció bajo presión. Los padres exigieron cambios drásticos en las normas disciplinarias del colegio. Pero más allá de eso, algo había cambiado. La gente escuchaba. Cuando Langley se detuvo en la entrada de los Taylor unos días después, no estaba seguro de qué esperar. La señora Taylor abrió la puerta con una expresión más suave que la última vez que lo vio. «Están en el patio trasero», le indicó, apartándose para dejarlo pasar. Langley encontró a Matt y Malcolm sentados en los escalones del porche mirando el atardecer. Carraspeó. «Solo quería ver cómo están». Matt se encogió de hombros. «¿Ha sido intenso?» Langley se sentó a su lado. «Lo han hecho bien», dijo tras un momento. «Muy bien». Malcolm esbozó una risa breve, negando con la cabeza. «Suena raro oír eso de usted». Langley sonrió de medio lado. «Sí, me lo imagino». Un silencio se extendió entre ellos, cómodo esta vez, un silencio de entendimiento. Langley se inclinó, apoyando los codos en las rodillas. «¿Saben? Cuando los detuve aquel día, pensaba que sabía exactamente quiénes eran». Matt alzó una ceja. «¿Y ahora?» Langley suspiró. «Ahora sé que no sabía nada». Los gemelos intercambiaron una mirada antes de que Malcolm hablara. «La gente puede cambiar», dijo simplemente. Langley asintió. «Sí, puede». Mientras el sol terminaba de ocultarse, Langley se quedó con los gemelos Taylor, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. Había pasado años haciendo cumplir las reglas, siguiendo procedimientos, creyendo que siempre estaba del lado de la justicia. Pero la justicia no dependía de quien llevaba placa, dependía de hacer lo correcto. Y por primera vez en su carrera, Langley sintió que comprendía la diferencia. Esa noche, al acostar a Caleb, Langley le pasó la mano por el pelo. «¿Estás bien, hijo?» Caleb sonrió con sueño. «Sí, Matt y Malcolm son geniales». Langley soltó una pequeña risa. «Sí, lo son». Al apagar la luz y volver al pasillo, comprendió algo. Había empezado creyendo que era él quien impartía lecciones. Pero al final era él quien había aprendido más, y no lo olvidaría nunca. Las consecuencias del escándalo se desenvolvieron de formas que nadie habría previsto. La familia Prescott, antes intocable en Westford, se vio inmersa en una batalla legal. Hubo denuncias, padres exigiendo justicia, investigadores hurgando en años de quejas encubiertas.
La junta escolar enfrentó la furia pública y las renuncias se sucedieron. ¿Y los gemelos Taylor? Ya no eran solo dos adolescentes de secundaria que se habían enfrentado a matones. Se convirtieron en símbolos de cambio. Langley observó todo con satisfacción comedida. Llevaba años creyendo que el sistema funcionaba como debía, pero ahora veía lo fácil que era abusar del poder, cómo la justicia no siempre se lograba a menos que alguien peleara por ella. Y los gemelos Taylor habían luchado como nadie. Una tarde, Langley estaba en su escritorio mirando la notificación de suspensión que seguía en su bandeja. La investigación oficial sobre su conducta seguía abierta, pero él ya sabía que el resultado no importaba demasiado. Volviera o no, no era el mismo oficial de antes. Su teléfono vibró. Número desconocido. Vaciló antes de contestar. Langley, una voz familiar habló al otro lado. Oficial Langley, soy el señor Taylor. Langley se enderezó. Señor Taylor, es un gusto oírlo. Una pausa. Quería agradecerle, dijo el señor Taylor con cuidado, por todo lo que hizo por mis hijos, por defenderlos cuando fue necesario. Langley exhaló despacio. Debí hacerlo antes. Quizá, admitió el señor Taylor, pero lo importante es que lo hizo. Se hizo un silencio entre ambos, una comprensión tácita. ¿Matt y Malcolm están bien?, preguntó Langley al fin. Lo están, respondió el señor Taylor, pero creo que preferirían decírtelo ellos mismos. Langley frunció el ceño. ¿Cómo? Quiero decir, contestó el señor Taylor con un matiz de sonrisa en la voz, que están aquí conmigo. Langley contuvo la respiración al oír un ruido al otro lado de la línea, seguido de una voz conocida. «Hola, oficial Langley», dijo Matt. Langley se recostó en su silla, sorprendido. «Hola, Matt. Nos enteramos de que sigues suspendido», continuó Matt. «Eso es injusto». Langley rió con sequedad. «Sí, dímelo a mí». «Mire», intervino Malcolm con voz suave. «Solo queríamos decirle que valoramos lo que hizo, y si necesita que declaremos a su favor, lo haremos». Langley sintió un nudo en la garganta. Los mismos chicos a los que había agraviado ahora se ofrecían a ayudarlo. «Eso significa mucho», contestó, «pero esta no es su pelea». «Tampoco era la suya», replicó Matt. «Y aún así, luchó por nosotros». Langley cerró los ojos un instante antes de hablar. «Ustedes tienen más integridad que muchos adultos que conozco». Matt soltó una risa suave. «Hacemos lo que podemos». «Gracias, de veras». Un silencio y Malcolm habló de nuevo. «Ah, Caleb nos ha estado escribiendo». Langley alzó las cejas. «¿De veras?» «Sí», contestó Matt. «Nos ha estado pidiendo clases de piano». Langley soltó una carcajada genuina e inesperada. «Ese chico...» «Le dijimos que lo pensaríamos», agregó Malcolm. «Si lo hacen», respondió Langley, «solo sepan que en mi casa tienen las puertas abiertas». Se hizo otra pausa y entonces la voz de Matt sonó casi como un perdón. «Nos vemos, Langley». Y por primera vez, Langley sintió que lo decían de verdad. Los meses siguientes trajeron grandes cambios a Westford. La influencia de los Prescott se derrumbó bajo el peso de las pruebas. Sus hijos fueron expulsados y cayeron varias demandas. La junta escolar se reformó por completo, con nuevas políticas para evitar futuros encubrimientos. ¿Y Langley? Tras semanas de incertidumbre, lo readmitieron. Pero volver no significaba regresar a lo de antes. Su perspectiva había cambiado. Escuchaba más, cuestionaba sus corazonadas, se retaba a sí mismo a no aceptar las cosas sin pensar. El día que se puso el uniforme de nuevo, Caleb lo observó desde la mesa de la cocina. «Estás distinto ahora», dijo su hijo con sencillez. Langley sonrió. «Sí, lo estoy», y lo decía de verdad. Una tarde, semanas después, Langley llegó a la casa de los Taylor con Caleb en el asiento del copiloto. «¿Estás nervioso?», le preguntó. Caleb se encogió de hombros. «Un poco». Langley le dio una palmada en el hombro.
Lo harás muy bien. Al entrar, la señora Taylor los saludó con calidez. Pasen, pasen, dijo, haciéndose a un lado. En la sala se oía el sonido de un piano. Matt estaba sentado en la banqueta, tocando con fluidez, mientras Malcolm afinaba su violín al lado. Miraron hacia la puerta cuando Caleb entró, sus rostros iluminándose. ¿Listo para la siguiente lección?, preguntó Matt. Caleb asintió con energía, sentándose junto a él. Langley se quedó apartado, contemplándolos. La señora Taylor se acercó en silencio, con una expresión de orgullo. «Es bueno verlos así», dijo en voz baja. «Felices, tranquilos». Langley asintió. «Se lo merecen». «Sí», contestó ella mirándolo. «Y usted también». Langley no respondió al instante. No estaba seguro de si merecía la paz que sentía, pero estaba haciendo todo lo posible por ganársela. Por ahora era suficiente. Con el paso de los días, Langley navegó en un terreno que antes desconocía. No era solo un padre o un policía, era alguien que tenía que demostrar con actos reales que había cambiado. Aunque su suspensión había sido revocada, volver a la comisaría no fue sencillo. El ambiente era diferente. Algunos compañeros lo trataban igual que antes, otros se mantenían al margen, con miradas recelosas. Se había corrido la voz de lo sucedido con los gemelos Taylor y no todos aprobaban cómo manejó el caso. «Haces que el resto quedemos mal», le espetó el oficial Martínez una tarde, apoyado en el escritorio de Langley. Langley ni siquiera levantó la vista de los papeles. «¿En serio?», Martínez soltó un bufido. «Te comportas como si fueras un justiciero. A lo mejor te involucraste demasiado». Langley dejó el bolígrafo y se giró hacia él. «Quizá antes no me involucré lo suficiente». Martínez negó con la cabeza y se apartó. «No olvides de qué lado estás». Langley lo vio alejarse, la mandíbula apretada. Había pasado años pensando que ser buen policía significaba seguir las reglas y confiar en el sistema, pero el sistema no era perfecto, y hacer la vista gorda a sus defectos no los arreglaba. No pensaba olvidarlo. Mientras tanto, en Westford High continuaban las repercusiones del escándalo Prescott. A pesar de las suspensiones, la tensión seguía ahí. La familia Prescott había contratado abogados caros y corrían rumores de que estaban presionando a la junta escolar. La señorita Carter mantenía a Langley informado, y aunque Matt y Malcolm aparentaban que todo les resbalaba, Langley veía el cansancio en sus ojos. Una noche, después de recoger a Caleb de otra lección de piano en casa de los Taylor, Langley se detuvo en el porche mientras el niño corría al coche. «¿Cómo lo llevan?», le preguntó a Matt, que cerraba la puerta con llave. Matt suspiró. «Esperábamos reacciones, pero no que duraran tanto». Langley asintió. «No es justo lo que están pasando». Malcolm apareció, cruzando los brazos. «No, no lo es, pero así son las cosas». Langley los miró. «Quizá pueda ayudarlos». Matt frunció el ceño. «¿Cómo?». Langley dudó antes de responder. «He hablado con algunas personas, abogados, líderes de la comunidad. Hay formas de contraatacar lo que hacen los Prescott, pero significa volver a hacer ruido». «¿Están preparados?». Malcolm apretó la mandíbula. «Hemos llegado hasta aquí, ¿no?». Langley asintió. «Sí, lo han hecho». Se hizo un silencio largo antes de que Matt hablara. «¿Por qué lo hace?». Langley pensó en Caleb, en sus errores, en la persona que quería ser. «Porque es lo correcto». Matt lo escrutó un momento antes de asentir. «De acuerdo, hagámoslo». La pelea no había terminado. Durante las semanas siguientes, Langley trabajó con la señorita Carter, activistas de la comunidad y asesores legales para asegurarse de que la junta escolar responsabilizara a los chicos Prescott. La presión aumentó, las pruebas eran demasiado contundentes, la indignación pública demasiado fuerte. Finalmente, la influencia de los Prescott no bastó para protegerlos. Para el final del semestre,
dictaron el veredicto definitivo. Los hijos de los Prescott fueron expulsados de forma permanente. Sus padres los retiraron del distrito y la comunidad empezó un lento proceso de curación. Y los gemelos Taylor no solo sobrevivieron a la tormenta, sino que salieron de ella más fuertes. La noche del concierto de primavera llegó pronto, y Langley se sentó en el público junto a Caleb, con la señora Taylor, Matt y Malcolm. Caleb había insistido en que se sentaran juntos. Langley miró a los gemelos. ¿Están seguros de que no quieren actuar esta noche? Matt sonrió de lado. No es nuestro día. Malcolm se encogió de hombros. Este es el momento de Caleb. Langley asintió. Les agradezco que lo apoyen. Matt se puso serio. Es un buen chico. Nos recuerda un poco a nosotros cuando éramos más pequeños. Malcolm asintió. Solo necesitaba que alguien le mostrara que podía ser fuerte. Langley tragó saliva, mirando hacia el escenario. Caleb saldría enseguida. Lo veía entre bastidores, moviéndose inquieto, con los dedos nerviosos. ¿Creen que esté listo?, preguntó. Matt sonrió. Lo está. Cuando Caleb finalmente pisó el escenario, la sala quedó en silencio. Langley contuvo el aliento mientras su hijo se sentaba al piano, las manos sobre las teclas. Empezó a tocar. La melodía fue suave al principio, con timidez. Pero pronto ganó seguridad, se hizo firme, llenando el auditorio con notas que parecían palpables. El pecho de Langley se llenó de orgullo. Cuando terminó la canción, hubo un segundo de silencio antes de que estallaran los aplausos. Caleb levantó la vista, sorprendido, para luego sonreír de oreja a oreja. Langley se puso en pie, aplaudiendo con fuerza. A su lado, Matt y Malcolm lo imitaron, asintiendo con aprobación. Mientras Caleb hacía una reverencia, Langley sintió un agradecimiento profundo, no solo hacia su hijo, sino hacia todo el camino que habían recorrido para llegar aquí. Habían enfrentado obstáculos y batallas, y habían emergido fortalecidos. Tras el recital, Langley estaba afuera del centro comunitario, viendo a Caleb hablar emocionado con Matt y Malcolm. «Lo hiciste increíble», decía Matt. «De verdad». Caleb se sonrojó. «Me equivoqué un poco». Malcolm se encogió de hombros. «Todos nos equivocamos, pero seguiste adelante». Caleb sonrió. ¿De verdad creen que estuve bien? Matt asintió. Sí, lo hiciste genial. Langley sintió en el pecho una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su sitio. Y, mientras se reunían bajo la luz de las farolas, supo que aquello solo era el principio. Siempre habría retos, siempre habría nuevas batallas, pero las enfrentarían juntos, y eso bastaba. El suave sonido del piano de Caleb llenaba la casa, notas ligeras y deliberadas mientras seguía la guía de Matt. Malcolm, de pie cerca, escuchaba con atención cualquier error, asintiendo de vez en cuando o susurrando alguna sugerencia. Langley se apoyó en el quicio de la puerta, observando en silencio. Costaba creer cuánto había cambiado la situación. Meses atrás, veía a los gemelos Taylor con desconfianza y prejuicio. Ahora estaban en su casa, enseñando a su hijo. Caleb también había cambiado. Aquel niño tímido que evitaba confrontaciones, ahora se movía con más confianza, hablaba con seguridad. Langley sabía que, en gran parte, se debía a Matt y Malcolm. La canción terminó y Caleb giró hacia Langley, radiante. ¿Lo oíste, papá? Apenas me equivoqué esta vez. Langley rió, entrando en la sala. A mí me ha sonado perfecto. Matt se burló. Bueno, casi perfecto. Caleb puso los ojos en blanco. Vamos. Malcolm sonrió. Vas mejorando. Estarás listo para el recital del mes que viene. Langley parpadeó. ¿Recital? Caleb asintió entusiasmado. Sí. La señorita Carter está organizando una muestra estudiantil en el centro comunitario, y Matt y Malcolm dicen que debería tocar. Langley miró a los gemelos,
que lo observaron divertidos ante su reacción. «Creímos que sería bueno para él», dijo Matt. «Le dará confianza», agregó Malcolm. Langley sonrió. «Agradezco mucho lo que hacen por él». Caleb volvió al piano, repasando las primeras notas. Langley los dejó practicando y fue a la cocina. Se sirvió un café, contemplando pensativo por la ventana. Las cosas se habían calmado tras el escándalo judicial, pero el impacto seguía latente en el pueblo. Los Prescott habían desaparecido del mapa tras las expulsiones, su poder e influencia irreversiblemente dañados. Las nuevas políticas escolares se habían implantado, asegurando que futuros casos de acoso o discriminación no se encubrieran tan fácilmente. Y Langley seguía encontrando su lugar en todo esto. Había vuelto a la comisaría, pero el ambiente no era el mismo. Algunos lo apoyaban, otros lo veían con recelo. Lo habían catalogado como un traidor al cuerpo, aunque Langley no entendía qué clase de hermandad miraba hacia otro lado frente a la injusticia. Aún así, tenía claro que no volvería a ser el de antes. Semanas después, Langley se reunió con la señorita Carter en su despacho del centro comunitario. Montones de papeles cubrían su escritorio. Horarios de programas, planes de extensión comunitaria, cartas de padres agradecidos. «Has estado ocupada», comentó Langley. Ella suspiró, masajeándose las sienes. «Ha sido mucho, pero vale la pena». Langley hojeó el horario frente a él. La iniciativa comunitaria crecía con rapidez. Más alumnos participaban, más padres se involucraban. El pueblo estaba cambiando, poco a poco, y Matt y Malcolm eran el núcleo de todo. «Están muy comprometidos», dijo Langley. La señorita Carter sonrió. «Sí, creo que les ayuda a sentirse útiles, saber que hacen una diferencia». Langley dudó antes de hablar de nuevo. «¿Y ellos? ¿Cómo están de verdad?» Ella lo miró con atención. «Mejor, pero ha sido mucha presión. Al final siguen siendo 2 chicos. Por muy fuertes que parezcan, todo esto los ha marcado». Langley asintió lentamente. Sabía a lo que se refería. Los gemelos mostraban valentía, pero las cicatrices siempre quedaban. «Estaré pendiente», dijo. La señorita Carter asintió. «Hazlo. Confían en ti más de lo que aparentan». Langley no estaba tan seguro, pero haría todo lo posible por demostrarse digno de esa confianza. La noche del recital llegó antes de que se dieran cuenta. El centro comunitario estaba abarrotado, familias y amigos abarrotando los asientos, ansiosos por las actuaciones. Langley se sentó cerca del frente, junto a la señora Taylor, Matt y Malcolm. Caleb insistió en que se sentaran juntos. Langley miró a los gemelos. «¿No van a tocar?» Matt soltó una sonrisa ligera. «No es nuestra noche». Malcolm se encogió de hombros. «Es la de Caleb». Langley sonrió. «Gracias por cuidar de él». Matt se puso serio. «Es un buen chico. Nos recuerda un poco a nosotros de más jóvenes». Malcolm asintió. Solo necesitaba que alguien le enseñara que es fuerte. Langley apartó la mirada hacia las cortinas. Caleb ya esperaba su turno tras bastidores. Podía ver cómo movía los pies con impaciencia, respirando hondo. «¿Creen que lo hará bien?» Matt sonrió. «Va a hacerlo increíble». Cuando Caleb apareció en el escenario, la sala se sumió en silencio expectante. Langley contuvo la respiración al verlo sentarse frente al piano, con las manos temblorosas sobre las teclas. Entonces empezó a tocar. La melodía surgió tímida, pero enseguida se volvió firme, segura, llenando el auditorio con una música delicada y profunda. Langley reconoció la pieza. Llevaba semanas escuchándola practicar. Sintió el pecho hincharse de orgullo. Al concluir, un segundo de silencio y luego estalló el aplauso. Caleb alzó la cabeza, sorprendido, y sonrió con un brillo inigualable. Langley se levantó aplaudiendo con fervor. Junto a él, Matt y Malcolm lo imitaron, satisfechos. Mientras Caleb hacía una reverencia, Langley sintió gratitud.
no solo por su hijo, sino por todo el camino recorrido. Habían luchado y habían ganado.